Bendiciones. Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos en la programación. Cercano está el día grande de Jehová. Dios los bendiga a todos los que nos van a visualizar y los que van a visualizar después. Bendiciones entonces a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos, amados hermanos. Bendiciones a todos los hermanos, diferentes lugares. Los saludamos siempre en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en la programación. Cercano está el día grande de Jehová. En esta hermosa hora vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso los invitamos a que se unen con nosotros, amados hermanos. Bendiciones entonces, amados hermanos. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Aleluya. Bendiciones. Estamos gloria a Dios. Así hemos escuchado esta bella alabanza, amados hermanos. Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único consolador, el que consuela, ¿verdad? Dijo Jesús, me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solo, sino que mandaré el Consolador, quien es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En esta hermosa hora vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos, y que seamos edificados también a través de la palabra. Y en esta hora vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en Juan, capítulo 1 de Juan. Amados hermanos, Dios los bendiga a todos los que están ahí en sintonía de Radio Omega y los que están visualizando. Los bendecimos en el nombre del Señor. Capítulo 1 de Juan, en su versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, hemos visto la semana pasada que es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, amados hermanos, a la luz de la palabra,
fue un santuario terrenal, o fue un templo terrenal, aunque no fue un templo bien puesto en un mismo lugar, sino que cada vez, a cada tiempo, cierto tiempo, lo movían por mandato de Dios, ya que Israel estuvo en el desierto, amados hermanos, por 40 años, ¿verdad? El desierto que quizás iban a cruzar ellos y quizás así muy despacio, quizás unas 2 semanas, un poquito más de días, pero ellos hicieron 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios se cumplió en el desierto, ¿verdad? Con ellos. Entonces, por eso ellos, hermanos, Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo, ¿verdad? Donde se manifestaba la presencia de Dios. Eso fue el tabernáculo. Pero hoy la presencia de Dios se manifiesta en cada creyente, en cada corazón. Un corazón limpio delante del Señor. Entonces estamos mirando ahora el simbolismo del tabernáculo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hoy, amados hermanos, la presencia de Dios está con todos. La presencia de Dios en aquel tabernáculo solamente estaba ahí, amados hermanos. Pero hoy la presencia del Señor está en nuestros corazones. Dice la palabra que hemos leído, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo habitó entre nosotros y dice, y vimos su gloria, dice. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En quien vosotros también, hermanos, la presencia en la iglesia también somos nosotros, ¿verdad? Edificados para morada del Dios, del Espíritu Santo. Hoy la presencia de Dios está en nuestro corazón, hermanos, ¿verdad? Ya no está en un tabernáculo hecho allá en el desierto. Y por eso vamos a ver Efesios, amados hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 22, dice la palabra así: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados. Jesús nos compró y Él edificó una iglesia, no un templo hecho de manos, sino que una iglesia que es usted y yo. Y dice la palabra aquí, ¿verdad? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos la morada del Espíritu de Dios, según el apóstol Pablo lo describe a los Efesios. Amados hermanos, por eso a veces muchos dicen, yo para qué voy a ir para qué me voy a congregar, dice, para qué me voy a congregar en un templo, dicen algunos, si la presencia de Dios está en mi corazón. Ciertamente, amados hermanos, la presencia de Dios está en nuestro corazón, está en todo tiempo con nosotros, pero es necesario congregarnos buscando un lugar, un templo, ¿verdad? Porque el tabernáculo que construyó Moisés, Dios lo mandó a construir para que el pueblo de Israel le diese culto a él en ese tabernáculo. Entonces, por eso en esta tierra hay templos donde también nosotros, basándonos a la palabra del Señor, dice el salmista David, dice en diferentes partes de la Biblia, dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces también los discípulos dice que
ellos estaban unidos. Imagínense, hermanos, si los discípulos nos hubieran enseñado cada quien en su casa, entonces no hubiese sido la voluntad de Dios, sino que Jesús les dijo que se quedasen en Jerusalén, en el aposento alto. Ahí dice la palabra que eran más de 120 personas. Entonces ellos estaban juntos en un lugar. Entonces, aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, pero es necesario que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Nos juntemos en un templo para adorar al Señor juntos, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, no sabéis, dice la palabra, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice en el capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Señor tiene un tabernáculo, amados hermanos, una ciudad santa, ¿verdad? Donde nosotros estaremos con Él. Estaremos siempre con Él y para siempre. Hermanos, vamos a ver entonces partes del tabernáculo y sus significados. Partes del tabernáculo, ¿verdad? Las partes del tabernáculo, amados hermanos, eran el atrio. También le llaman y la tienda, ¿verdad? El atrio del tabernáculo de reunión, como lo llamaban, ¿verdad? Estaba cercado, amados hermanos, por una pared o una valla, no de cemento, no de bloques. El tabernáculo se hizo de telas, amados hermanos, y algunas estacas, dice la palabra del Señor. Estacas nomás para detener las telas, ¿verdad? Como una campaña de carpa, ¿verdad? Hemos visto unas casas de carpa, así lo usan, ¿verdad? Momentáneos para un día, 2 días, y después lo vuelven a destruir y así lo construyen. Así era el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a hacer en el desierto. A cierto tiempo, siempre ellos, cuando dice la palabra, cuando la nube se movía a otro lugar, inmediatamente ellos, hermanos, levantaban, desataban todas las telas del tabernáculo y después lo cargaban, ¿verdad? Y lo llevaban a otro lugar, porque así era. Cada vez que la nube se movía, ellos tenían que mover el tabernáculo a cierto lugar, ¿verdad? Entonces, por eso el atrio del tabernáculo de reunión estaba cercado, estaba cercado con una valla, con una tela de lino fino. Esta valla, hermano, estaba sostenida, dice, por 60 columnas. Eran columnas grandes, aproximadamente, no son como las columnas que vemos hoy en los templos, ¿verdad? Sino que dice columnas y de bronce, ¿verdad? Con sus respectivas basas de bronce y capiteles de plata. Alabado sea el nombre del Señor. El sur consistía de una cortina de lino fino, amados hermanos, de 45 metros. Dice también que tenía 20 columnas de bronces, 20 basas de bronces y de 20 capiteles de plata. Vamos a ver entonces la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Estamos aprendiendo, vamos a estudiar el tabernáculo, ¿verdad? Capítulo 27 de Éxodo, en su capítulo 27, versículo 9, dice la palabra así: asimismo
Y asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, dice. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. 100 codos de longitud son aproximadamente de unos, amados hermanos, 45 metros, ¿verdad? Porque un codo mide 45 centímetros. Un codo es del codo hasta la punta del dedo medio, ¿verdad? Son 45 centímetros. Entonces, como tenía 100, dice la palabra, una longitud de 100 codos, es aproximadamente 45 metros. Dice la palabra del Señor, dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Dice el 10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. El versículo 11 dice, de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y a sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña, no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero si usted quiere leer todos los versículos del capítulo 27, usted va a ver cómo construyeron, ¿verdad?, ese tabernáculo. Pues algunos dirán, pues, ¿para qué está enseñando? ¿Para qué está hablando él, verdad, de esto? Porque, amados hermanos, es necesario que aprendamos. Si en el desierto Dios mandó construir un tabernáculo para que la presencia de Dios esté en ese lugar, hoy nosotros somos ese tabernáculo donde la presencia de Dios mora, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, creemos que nosotros hemos sido salvos. Creemos nosotros que ya tenemos la salvación porque el Señor nos ha otorgado, ¿verdad? Pero la Biblia dice, amados hermanos, escudriñar las escrituras, dice. O sea, hay que escudriñarlas, no solo saber que ya somos salvos, sino que si amamos a Dios, tenemos que aprender más, como dice la palabra en Mateo, ¿verdad? 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo quedó esa palabra ahí, sino que dice, y enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? O sea, es importante aprender lo que la palabra nos enseña, hermanos, porque les decía la semana pasada, tenemos que ver todo eso, el tabernáculo, hermano, había muchos utensilios, tenemos que ver los utensilios que tenía, ¿verdad? Hay muchos, hasta los panes, ¿verdad? Que estaban, los panes que estaban ahí, amados hermanos, tenía también su simbolismo, ¿verdad? Y todo se vino a cumplir en Cristo Jesús. Amados hermanos, dice el capítulo que hemos leído, ¿verdad? Que Dios hizo todo, lo dio todas las medidas a Moisés, ¿verdad? El ancho, amado hermano, el ancho era de 22 metros y medio. Y vamos a ver en el versículo 13 del capítulo 27 de Éxodo. Dice así, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, dice. 50 codos son aproximadamente 22 metros y medio de ancho. Las cortinas al un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 y con sus 3 basas, dice,
todo el Señor, así como lo escucho, hermano, todo lo mandó a hacer al Señor el tabernáculo en cuadro. El Señor mandó a hacer ese tabernáculo cuadrado, hermano, como usted lo ve en la Biblia, ¿verdad? Y sabe, hermanos, les decía la semana pasada, vamos a estudiar esto, porque últimamente hemos visto templos, claro, lo han hecho cuadrado, todo eso, ¿verdad? Pero el altar lo han hecho a su manera, ¿verdad? Algunos los han hecho en una esquina, otros redondo. Y vamos a ver a la luz de la palabra, a la base de la palabra, bíblicamente, cómo Dios mandó a hacer ese tabernáculo a Moisés. No lo hizo redondo, no lo hizo triángulo, sino que lo hizo cuadrado. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, el Señor mismo nos está enseñando cómo debemos nosotros construir un templo especialmente para Dios, ¿verdad? Porque nuestro Dios soberano, ¿verdad? Porque en esta tierra hay muchos templos, ¿verdad? Literales, pero usted y yo, como cristianos, como creyentes, somos el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, amados hermanos, mirando, ¿verdad? El versículo dice que tenía cortinas, amados hermanos, de lino fino, de 6 metros y 75, ¿verdad? O sea, faltaban un poquito para los 7 metros, sostenidas por 3 columnas de bronce, 3 basas de bronce y capiteles de plata de un lado y del otro. Pero vamos a ver el versículo 14 y 15. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas, dice el 15, dice, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con 3, sus 3. Todo lo hizo medidamente, amados hermanos. Dios lo mandó a Moisés a hacer con sus medidas, ¿verdad? Dice la puerta del atrio medía 9 metros y estaba hecha de tela azul. Imagínense, amados hermanos. Azul púrpura, escarlata y lino torcido, sostenida por 4 columnas de bronce y basas de bronce y 4 capiteles de plata. Para eso vamos a ver el versículo 16 y 17. Dice así, y para la puerta del atrio, escuche, del atrio, no está diciendo del lugar santo, sino que del atrio, ¿verdad? Ya les decía que dice la palabra que estaba cercada, ¿verdad? Con una tela también, no habían paredes como de bloque, no, sino que como eran movibles, ¿verdad? Entonces, dice el 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estaban ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Amados hermanos, más adelante vamos a ir aprendiendo qué significaban los colores, ¿verdad? Tanto el tabernáculo, habían muchos colores como azul, como púrpura, como carmesí, el oro, el bronce, la plata. Todo esto tenía un significado, ¿verdad? Pero vamos a ir mirándolos conforme la palabra nos está enseñando. El atrio, amados hermanos, del tabernáculo era la zona donde se llevaban a cabo los sacrificios. Los sacrificios no se hacían, amados hermanos, dentro del tabernáculo, sino que era en el atrio, ¿verdad? Y también la única sección a la que el pueblo tenía acceso, escuche bien, para presentar ofrenda o sacrificio a Dios. No, el pueblo no entraba, amados hermanos, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Porque el templo tiene un lugar santísimo, tiene un lugar santo y los atrios, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el Salmo 96. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están ahí visualizando, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 96. Dice la palabra del Salmo 96 de la siguiente manera.
Dice en el versículo 8, dice así: dad a Jehová la honra debidamente a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, dice el 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aquí dice, amados hermanos, traed ofrendas y venid a sus atrios. Desde que usted llega, amados hermanos, en el terreno de un templo, usted ya está pisando tierra santificada. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que estamos mirando, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 100, versículo 4. Dice también así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid, alabadle, bendecid su nombre, por sus atrios con alabanza. Usted está, cuando ya está ahí, hermanos, quizás en el parqueo, usted ya le debe dar alabanza al Señor. Entonces, si el pueblo de Israel, si Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios estaba, entonces es necesario que usted y yo nos congreguemos en un templo. Hoy quizás no es igual como el tabernáculo que hizo Moisés, ¿verdad? Quizás hoy son de paredes de bloc, de qué sé yo, hermanos, es hoy muy moderno, ¿verdad? Entonces, y si podemos ver también el templo que construyó Salomón, ya no fue como el tabernáculo, traía un poco de diferencia, pero todo lo mandó a hacer Dios conforme su corazón, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Los atrios, les decía que hermano, estaba cercado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, hermano, estar en los atrios del tabernáculo era para el pueblo estar en la presencia de Dios. Cuando usted está en los atrios de Dios, del tabernáculo, ya está usted ahí en la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 65. El Salmo 65 dice la palabra así en el versículo 4. Dice así la palabra en el versículo 4 del Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en sus atrios, dice. Seremos saciados del bien de su casa, de tu casa, de tu santo templo, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que tú escogieres y dice, y atrajeres a ti para que habite en sus atrios. Está hablando la palabra del Señor de los atrios, ¿verdad? Del templo que Dios mandó a Moisés a construir. La tienda, hermanos, o el santuario, otra de las partes del tabernáculo era la tienda. Esta estaba construida, hermanos, de 48 tablas de madera de acacia. También vamos a ver, hermano, el significado de la acacia más adelante, ¿verdad? Todo esto, lo que llevaba el tabernáculo, tenía un simbolismo, amados hermanos. La acacia, hermanos, era una madera, voy a adelantar un poquito, el árbol es una madera dura, hermanos, que todo por dentro tiene nudos. O sea, aunque usted le pone la hacha, no va a dar rápido. Pero déjeme decirle, la acacia, el árbol de acacia representa a nosotros. Como nosotros cuando antes de llegar a Cristo teníamos un corazón duro, amados hermanos. Así es. O sea, la acacia representa a ese corazón duro, ¿verdad? Amados hermanos.
el tabernáculo, las partes del tabernáculo estaba también construidas de 48 tablas de madera de acacia y cubiertas de oro, las cuales, hermanos, eran 20 del lado sur, y lo vamos a ver en el Éxodo 26. Todo esto tiene su significado, hermano. Como les digo, el árbol de acacia era un árbol, estaba duro, tenía nudos por dentro y no era fácil de moldearlos, ¿verdad? Y así éramos nosotros. Nosotros éramos duros, hermanos, como el árbol de acacia, un corazón duro. ¿Quién nos quebrantaba? Nos daban la palabra y nomás nos reíamos, nos predicaban y no hacíamos caso. Pero gracias y la misericordia de Dios que nosotros hemos alcanzado, hemos tenido ese, como dice Ezequiel, el Señor nos ha dado un corazón de carne, se nos ha quitado ese corazón de piedra, ese corazón como de árbol de acacia, nos ha dado un corazón de carne, amados hermanos. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. 26, Éxodo 26, en su versículo 18 y 19, dice la palabra así: harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Escucha, amados hermanos, todo lo que está diciendo la palabra del Señor tiene un significado, ¿verdad? Amados hermanos, igualmente el lado del norte, todo lo hizo, así como lo hizo un lado del sur, así lo hizo el lado del norte. Y amados hermanos, por lo tanto, cada una de estas tablas tenía, dice, 2 espigas, dice, ¿verdad? No son espigas, son como unos, como decimos nosotros, como cuñas, ¿verdad? Cuñas. De cada una de estas espigas iba incrustada, hermana, incrustada, así chapeada, amados hermanos, en 2 basas, dice, de plata, esas 2 de plata, nada que, no, estaban plateados, ¿verdad? Porque era el tabernáculo del Señor. ¿Y para qué servían eso? Para unir los 2 tablones. En total, hermano, eran 96 basas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hemos visto el tabernáculo, las medidas de la tienda, ¿verdad? Dice 15 metros. Amados hermanos, vamos a seguir mirando, ¿verdad? Otras medidas. Como vemos, la tienda estaba dividida en 2 partes, ¿verdad? No es una tienda de vender productos, no. Es como le llaman hoy, ¿verdad? Una tienda de campaña, ¿verdad? Cuando usted va quizás a un retiro espiritual, se lleva usted hay unas tienditas, hermano, de campaña, ¿verdad? Eso también le llaman tienda, ¿verdad? No es precisamente un local donde se venda productos, no. Dice, hermanos, vamos a ver el lugar santo. El lugar santo era la primera sección de la tienda, dice, escuche bien, del tabernáculo. Y por donde se tenía acceso a la morada, estaba, amados hermanos, separada del atrio por 5 columnas de oro, escuche bien, y un velo que era la entrada al recinto. Por lo tanto, ahí en su interior se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro. Esos eran utensilios del tabernáculo de quienes los sacerdotes se encargaban de mantener. Escuche bien, hermanos, dice que las columnas, 5 columnas de oro que separaban de la tienda a una morada separada del atrio, ¿verdad? Dice que tenía un velo, que era la entrada al recinto, dice. O sea, vamos a ver, hermanos, ese velo también más adelante, ¿verdad? Y dice que entraba, ahí estaba, hermanos, se encontraba el altar del incienso, un utensilio más, el altar del incienso, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición
y el candelabro, ¿verdad? La menorá, sí se llama la menorá en hebreo, el candelabro, ¿verdad? Que tiene como siete luces, ¿da, hermanos? Estos eran utensilios del tabernáculo, dice, de quienes solo los sacerdotes se encargaban de mantener. Ahí no entraba otra persona más que un sacerdote, ¿verdad? Entonces, el incienso, dice, encontraba el altar. Les decía la semana pasada, pues alguien dirá, pero ¿por qué nosotros ya no usamos incienso? Cuando usted le ora al Señor, es como un incienso que sube hacia Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Después vamos a ver otras, hermanos, para ello vamos a ver un poco, hermanos, para ver lo que es el incienso, ¿verdad? Los panes de la proposición y entonces vamos a ver un poquito aquí, hermanos, el sacerdocio, ¿verdad? Fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Amados hermanos, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santo, ¿verdad? Entonces, solamente, y los sacerdotes pues entraban ahí a encender las luces, todo, echaban el aceite, ¿verdad? Porque antes no era gas, ni gasolina, ni diésel, nada de eso, era aceite, amados hermanos, aceite de oliva, lo que encendía, ¿verdad? Todo lo que habla la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir entonces mirando, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea el Dios de que nos ilumina, nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Por eso les digo, hermanos, no hay que desmayar, porque nosotros, el Señor nos tiene, dice la palabra que nos tiene preparado mansiones, casas, moradas. Vamos a ver entonces, hermanos, hemos visto un momento de lo que es el lugar santo, ¿verdad? ¿Qué hay en el lugar santo? Entonces vamos a entrar a ver un poquito el lugar santísimo del tabernáculo. El lugar santísimo era la segunda sección de la tienda del tabernáculo, o sea, la segunda sección de la tienda del tabernáculo. En esta se encontraba, hermano, detrás de los cuatro columnas de oro, y del segundo velo donde estaba el arca de la alianza. Escuche bien, habían dos velos. Vamos a ver Éxodo 26:33, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio. Escuchen, así lo construyó. Y vamos a ver, amados hermanos, hoy vamos a ver Hebreos, un pasaje en Hebreos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el pueblo de Israel y por sí mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 9, su versículo 3. Dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Escuche bien. Ahí estaba, tras el segundo velo, el tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Hemos visto los atrios, donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Donde se mataban los becerros, los toros, como Dios le había mandado a Israel. Hoy nosotros ya no ofrecemos sacrificios como eso, ¿verdad? Ya no traemos una oveja, una cabrita, o que sea un toro, ¿verdad? Sino que el mismo Jesús, nuestro Señor, Él mismo, hermanos, se ofreció como el sumo sacerdote, pero Él mismo ofreció su vida por nosotros. Entonces ya no necesitamos sacrificios, sino que lo hizo Él
una vez y para siempre, dice la palabra, ¿verdad? Por lo cual, amados hermanos, el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. En esta parte del tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de sí mismo y los del pueblo. Entonces, amados hermanos, dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por sus pecados, podemos decir, por sus errores, ¿verdad? Por sus faltas y por el pueblo, ¿verdad? Porque hoy nosotros le fallamos al Señor. Hoy nosotros venimos, le fallamos hoy y le decimos: Señor, te fallé, Señor, perdóname. Y Él dice que nosotros tenemos entrada, tenemos acceso hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo dice Hebreos, lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 10 del capítulo 30 de Éxodo. Versículo 10 del capítulo 30 de Éxodo dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo Jehová. Aquí nos dice la palabra del Señor que una vez entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, dice, una vez al año. Eso lo dice aquí en el versículo 10 del capítulo 30 de Éxodo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo Jehová. Entonces, amados hermanos, nos está enseñando aquí la palabra del Señor que en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Dice que derramaba, amados hermanos, la sangre sobre el cuerno, ¿verdad? Él derramaba la sangre sobre el cuerno. Había un altar donde se hacían los sacrificios, que tenía, hermanos, cuernos. El Señor mandó a poner cuernos a cada esquina. El altar de bronce es, hermanos, un altar de bronce del tabernáculo. El altar de bronce del tabernáculo era, hermanos, el tabernáculo de reunión era lo primero que el pueblo de Israel veía al entrar al atrio. O sea, no estaba en el atrio, sino que, amados hermanos, eso es lo que el pueblo veía. Estamos mirando que el sumo sacerdote entraba cada año en ese lugar santo, ¿verdad? A ofrecer sacrificio por sí mismo y por todo el pueblo. El altar de bronce del tabernáculo, hermanos, de reunión, era lo primero que el pueblo de Israel veía al entrar al atrio. Ahí continuamente se efectuaban los sacrificios. Vamos a ver el versículo 38 del capítulo 29 de Éxodo. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Los sacerdotes, hermanos, ellos ofrecían a cada día 2 corderos. Pero, amados hermanos, les decía que este altar de bronce es lo que miraba Israel antes. Cuando estaban en el atrio, ellos miraban primero el altar de bronce. Asimismo nosotros, cuando venimos, decimos: yo voy a aceptar
voy a ir a un culto, me voy a congregar en una iglesia. Popularmente decimos una iglesia, pero no es una iglesia a las paredes, no, que es un templo, ¿verdad? Un lugar de oración, casa de oración, ¿verdad? Porque la iglesia es usted y soy yo, amado hermano. Entonces, nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, ¿a quién vamos a ver? A ese sacrificio, ¿verdad?, que hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que miraba el pueblo de Israel. Lo primero que ellos miraban era el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Nosotros cuando venimos a Cristo, miramos, hermanos, el sacrificio. Podemos decir que el altar de bronce simboliza la cruz, ¿verdad? La cruz donde Cristo padeció. Pero en sí la cruz, eso fue un madero, ¿verdad? Por eso decimos el madero. Sino que lo que miramos nosotros es lo que por fe miramos a Cristo, que fue Él crucificado por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso simboliza también lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Ellos entraban una vez al año al lugar santísimo. Y entonces, amados hermanos, ahí continuamente se efectuaban los sacrificios. De esta manera el pueblo era enseñado que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio para perdón de los pecados. Eso es lo que la palabra enseñaba al pueblo de Israel. Para acercarse a Dios tenían que traer ellos un sacrificio, ofrecer un sacrificio, o sea, dar, amados hermanos, algo. Quizás como dice aquí, ovejas, ¿verdad? O toros, ¿verdad? Lo ofrecían ellos unos toros rojos, ¿verdad? Entonces, pero hoy nosotros ya no podemos, no hay necesidad que traigamos una ofrenda así física, ¿verdad? Literalmente venimos a hacer un holocausto, ya no. El Señor lo hizo para siempre, para nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, así es que estamos mirando el lugar santísimo. Bendito el nombre del Señor. Dice, hemos visto que el sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, amados hermanos, tenemos unos minutos más para esta palabra, como que a veces no la entendemos, amados hermanos. Por eso les digo, si usted tiene una inquietud, tiene una pregunta o no entendió algo de lo que estoy hablando, se puede comunicar con nosotros, puede hacer una pregunta y con la ayuda del Señor lo vamos a contestar, ¿verdad? Porque parece que no se entiende mucho, ¿verdad? Porque el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, para nosotros, si vamos al templo, decimos que todo el templo podemos entrar, no. Por eso dice la palabra que estamos aprendiendo, el tabernáculo de reunión, estaba los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Es importante, hermano, tener respeto y obediencia al templo, ¿verdad? Porque no todo podemos entrar en el altar, no todo podemos entrar en el lugar santísimo. Si se acuerda usted que en el antiguo tiempo solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y todos los sacerdotes entraban antes de a manifestar los sacrificios, dice la palabra, que ellos se lavaban en el lavacro, ¿verdad? En esa, podemos decir, esa tina de agua que estaba en el atrio. Ellos antes de entrar se lavaban hasta entrar al lugar santísimo. Entonces, y así fuimos nosotros también cuando nos venimos, como hemos visto el altar de bronce, hemos visto a Cristo por fe, hemos visto que Él dio su vida por nosotros. Después de haber aceptado a Cristo, nosotros también entramos en el lavacro, o sea, es el bautismo. Después del bautismo en agua, entramos nosotros hasta el lugar santísimo, a hacer un privilegio. Y ahí no puede entrar otra persona si no está bautizado. O sea, estamos aprendiendo, hermanos, que esto es lo que requiere, ¿verdad? Que se requiere que nosotros también debemos respetar el templo. No se puede entrar en cualquier lugar,
¿verdad? Aunque nosotros hoy ya no estamos bajo la ley, porque cuando estaba bajo la ley, hermano, todo hombre que estaba, que no era, el hombre, o sea, un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Si alguien entraba al lugar santísimo sin la autorización, hermano, ahí se culminaba, se quemaba, se moría. Entonces dice, por eso también vamos a ver más adelante lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Dice que el sacerdocio, su túnica, tenía unas campanitas, dice, y dice que cuando él caminaba en el lugar santísimo, esas campanitas se escuchaban. Pero dice que cuando ya no se escuchaba, seguramente este sacerdote ya estaba muerto ahí adentro, porque se llevaban se ponía una pita, un lazo en el pie, de ahí lo jalaban, porque no podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Les estoy diciendo esto porque muchas veces nosotros, yo voy a pasar al altar a hacer. No, hermano, hay que respetar, ¿verdad? Entonces, sí, por eso estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo de reunión. Tenía su tienda, tenía sus atrios, tenía su lugar santo, el lugar santísimo y todos los utensilios, ¿verdad? Los utensilios de por decirlo así, nuestros templos hoy en día también no son cualquier cosa. Hay que cuidarlos, ¿verdad? Los instrumentos, yo digo las sillas que están ahí están consagrados a Dios. Entonces no podemos de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas bien. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 5 en su versículo 3. Les decía, dice así, capítulo 5 de Hebreos, su versículo 3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí nos dice la palabra del Señor, que el sumo sacerdote, dice, ofrecía sacrificio por sí mismo, ¿verdad? Y por el pueblo. Y Jesús se ofreció, hermanos, él no tenía pecado. Él no necesitaba ofrecer un sacrificio para él, sino que él ofreció un sacrificio para todo el mundo. Y él no ofreció holocaustos de animales, sino que él mismo se ofreció para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hermanos, la Biblia dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí lo vamos a dejar la palabra, vamos a seguir la siguiente semana, vamos a ver el velo, ¿verdad? Estamos aprendiendo del tabernáculo de reunión, estamos ahorita en el lugar santísimo, estamos viendo, hermanos, la expiación que hacía el sumo sacerdote, la presencia que él solo entraba una vez al año, y hemos visto, hermanos, vamos a ver la próxima semana el velo. ¿Por qué decimos que había y hemos visto que hay dos velos, ¿verdad? Hay un segundo velo. Entonces vamos a ver el velo que se rasgó de cuando Cristo padeció en la cruz del Calvario. Dios los bendiga entonces, amados hermanos. Esta ha sido la meditación, el estudio hoy, porque la hora nos avanza, hermano. Yo sé que el estudio bíblico es un poco, como decimos así, no sé si es una palabra correcta, ¿verdad? Es un poco aburrido, ¿verdad? Es un poco como que nos da sueño, no lo entiendo. Por eso les digo, hermano, si usted no entendió, nos puede hacer una pregunta, nos puede preguntar a través de un comentario, a través, hermanos, personalmente, ¿verdad? Hermano, ¿qué significa esto? Yo no lo entendí. Y explíqueme un poquito más, ¿verdad? Así lo vamos siguiendo explicando, hermano. Entonces, después que vamos a ver, hermanos, el velo y donde está el lugar santísimo, hermano, así que hoy tenemos libertad nosotros en el lugar santísimo. Hoy no solo, bueno, aún hay templos que solo el pastor sube al lugar, el altar, ¿verdad? Y todos abajo, pero eso es incorrecto. Entonces, media vez que tú has hecho la voluntad de Dios, ya has aceptado al Señor, ya has sido bautizado en las aguas, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted lee Hebreos 10:19, ahí dice que tenemos nosotros entrada en el lugar santísimo. Lo vamos a ver la próxima semana y después vamos a ver los utensilios del tabernáculo y sus significados, ¿verdad? Dios los bendiga entonces, amados hermanos. A ver si nuestro hermano pastor ahí nos pone una alabanza, ya que estamos en la programación
cercano está el día grande de Jehová en Radio Omega. Nos quedamos con una alabanza en esta hermosa mañana, hermanos, ya que la hora nos quedan 7 minutos nada más para concluir con la programación radial, ¿verdad? Entonces nos quedamos con un canto en esta hermosa mañana. Bendiciones, amados hermanos, ahí, ¿verdad? Los que nos están visualizando. Dios bendiga a nuestro hermano Edgar, allá en Guatemala. Dios bendiga a nuestro hermano Edgar. Y queremos también saludar así a nuestro hermano Santiago, Raúl Vallarte, allá en Colorado. Dios bendiga, hermano Santiago, un siervo del Señor, ¿verdad? Que hace como 2 semanas estaba platicando con él por teléfono. Y él pues me decía que también él predica en la radio, en diferentes medios, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Santiago Raúl Vallarte, allá en Colorado. Bueno, no sé si está todavía en Colorado, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Héctor Rolando. Dios bendiga a nuestro hermano Héctor Rolando. A nuestro hermano Alexander Robles, no sé de dónde. Adán Yash, bendiciones, hermano Adán Yash. Sin duda alguno está en California. Dios bendiga a la sierva Dali Cotí, allá en, no sé si Aldea Pacín o no sé, pero donde quiera que esté, hermana, bendiciones. A René Ishkol, un abrazo a la distancia, bro, dice. Igualmente, hermano, es mi hermano, ¿verdad? Ánimo, dice. Y Dios bendiga a nuestra hermana Candy Renoja aquí. Dice, Dios le bendiga, siervo. Igualmente, hermana, bendiciones. Nuestro hermano Gregorio Sam, bendiciones, hermano Gregorio. ¿Cómo está, varón? ¿Cómo estás? Adelante. Hermano Selvin, Biscul, ¿dónde está, hermano Selvin? Dios bendiga a nuestro hermano Apolonio Yac, allá en sector El Campo, no sé si está ahí o Colonia Satélite, pero que el Señor lo bendiga. Nuestra hermana Juana Raimundo, bendiciones a todos, bendiciones. Estamos visitando Nashville, está por Tennessee nuestro hermano Santiago Raúl Vallarte, sí me comentó la otra vez que se iba a venir para Nashville, Tennessee. Bendiciones, hermano, ahí en Nashville, ¿verdad? Bendiciones. Está aquí con la familia o con los hermanos, ¿verdad? De cualquier congregación. Allá está nuestro hermano Raúl. Él es de allá de Colorado, pero viene a visitar, ¿verdad? En Nashville. Bendiciones entonces, amados hermanos. Si Dios no ha venido, estaremos el próximo domingo llevando este estudio, ¿verdad? El tabernáculo de reunión que Dios mandó a construir a Moisés, ¿verdad? Todo tiene su significado, ¿verdad, hermanos? Los colores, porque se hizo de telas, ¿verdad? No se hizo de grandes columnas, sino que dice la palabra hasta con estacas, ¿verdad? Pero todas esas estacas dice que estaban chapeadas con plata, bronce o oro, ¿verdad? Así lo mandó a hacer Moisés por mandato de Dios. Vamos a ver la próxima semana el velo. Entonces, cuando se rasgó el velo, ya tenemos entrada y acceso hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Directamente a Dios podemos nosotros elevar palabras de oración. No necesitamos de nadie. Dice, oh, qué bueno, hermano. Dice, mi yerno y mi hija es el aniversario 15 en la iglesia. Qué bueno, hermano. Bendiciones, hermano Santiago Raúl Vallarte. Saludos a toda la familia ahí en Nashville. No los conocemos, pero los bendecimos en el nombre del Señor. Adelante, hermano Raúl, predicando ese evangelio, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Y si Dios no ha venido, estaremos. Hermano Selvin, bendiciones, varón, bendiciones, hermano, bendiciones. Aquí estamos en la programación. Cercano está el día grande de Jehová. Bueno, así entonces, amados hermanos, como hemos llevado a cabo la programación, nos quedan 2 minutos y 30 segundos para concluir, ¿verdad? Nuestra programación radial es como un culto, amados hermanos, importante. Las alabanzas que hemos escuchado nos ha bendecido y la palabra. Queremos saludar dice M. Julia Mendoza, no sé de dónde, creo que de Huehuetenango, no sé de dónde, pero Dios la bendiga.
que está conectado a través de la página Radio Omega Suchi. Bueno, yo creo que sí. Sí, Radio Omega Suchi es la página de Facebook de Omega Suchitepeques, o Radio Omega, perdón. Bueno, entonces, amados, a todos los que nos están visualizando, los que están en sintonía de su radio, hermanos, Dios los bendiga a todos los que se conectaron, los que se reportaron y los que no se reportaron, que Dios los bendiga también, ¿verdad? Porque sin duda alguna usted siempre está al tanto de su radio, ya que Radio Omega ha sido de bendición, amados hermanos, para todas las almas allá en Suchitepeques, en toda Guatemala, en diferentes lugares del mundo, hasta donde llega. Tenemos audiencia hasta Nicaragua, ¿verdad? A España, a Colombia, ¿verdad? Ecuador, el Perú, todo eso. Hay muchos hermanos que visualizan a través de Facebook, ¿verdad? Lo que es Omega Suchitepeques. Dios los bendiga entonces. Dios bendiga a nuestro hermano pastor que está en cabina. Así vamos a quedarnos despedidos, amados hermanos. Vamos a elevar unas palabras de oración, ya que la hora nos avanzó. Amado Dios,